Bueno, amados hermanos, hoy día, 6 de enero del 2015, vamos a leer la palabra en Isaías capítulo 43, verso 1 hacia adelante. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Wow. Como les decíamos, hermanos, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob. ¿Qué significa esto? Que nosotros, mientras nacemos en esta tierra, somos creación de Dios. Y nuestros padres nos dieron un nombre. Por ejemplo, usted se llama Sara, Jorge, Alexandra, Roberto, Elizabeth. Entonces dice, formador tuyo, Israel. El Dios nos da un nombre nuevo. Cuando nosotros nacemos aquí en la tierra, tenemos un nombre que nos dan nuestros padres. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿qué es lo que sucede? Dice que el decreto de las maldiciones que teníamos nosotros sobre nuestra vida por el pecado que traíamos, dice que es clavado en la cruz del Calvario. Es clavado en la cruz del Calvario, y todos esos decretos de muerte, al ser clavados en la cruz, ya no tienen autoridad sobre tu vida. Cuando ya no tienen autoridad, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra, formador tuyo, Israel. ¿Por qué formador? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida hemos sido deformados. La sociedad te deforma. Y si la sociedad nos deforma, ¿cómo podemos decir que nos deforma? Nos deforma con toda aquella... con todo aquello que nos enseñan en el mundo, todo aquello que nos puedan enseñar la sociedad, que ahora en estos tiempos, si ustedes ven un poco las noticias, en el Parlamento están tratando de promulgar leyes al 31 de enero de este año, de 2015, quieren proclamar sacarlo a ley el acuerdo de vida en pareja. ¿Y qué hace ese acuerdo de vida en pareja? En vez de formar a personas que lleguen al matrimonio, ¿qué es lo que quieren hacer? Es que las personas se unan, cohabiten entre ellos, hagan del concubinato, hagan una situación. Buenas tardes. Hagan una situación que se deforme el matrimonio. Muy bien, hijo. Se deforma el matrimonio. Entonces, las personas ya no se van a casar. Las personas ya no. Entonces, eso te deforma. Y al deformarte, cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando nosotros llegamos al camino, el Señor nos da un nombre nuevo. A Jacob le cambió el nombre, porque ¿qué significa Jacob? Tramposo. Entonces el Señor, cuando lo comenzó a formar a Jacob, dice, le cambió el nombre al nombre Israel. Entonces, ¿qué sucede? El Señor te va a dar un nombre nuevo a ti. Y tú tienes que buscarle en oración cuál es el nombre que Jehová el Señor te está dando. A mi hermana Elizabeth, el Señor le va a dar un nombre nuevo, porque Jehová la está formando a ella. Ella puede tener 80 años, pero el Señor la sigue formando. A Sara le dio un nombre nuevo, y a otros le dice, algunos de nuestros papás que eran creyentes pusieron nombres bíblicos. Entonces el Señor te confirma tu mismo nombre. Por ejemplo, a Sara le dice, Jehová le dice, mi princesa. ¿Qué significa? Que Sara significa eso, mi princesa. ¿Amén? A mí me puso Josué. ¿Por qué? Porque Josué es un luchador, una persona que batalla.
Entonces, mi nombre, que es Roberto, ya no es más Roberto. Mi nombre es Josué. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que buscar en el Señor mediante la oración, mediante el ayuno. Amén, mientras todas esas cosas, nosotros tenemos que buscar lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender, lo que Él quiera darnos a nosotros, lo que el Señor quiere que tú y yo lleguemos. ¿A cuál es la meta? Dice que sin santidad nadie verá a Jehová, nadie verá a Dios. Entonces, ¿cuál es la meta en la Biblia? Que nosotros sigamos la pisada de Jesucristo. Nosotros al seguir las pisadas de Jesucristo tenemos que llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Al llegar al conocimiento, ¿se acuerda, hermana, que ese día hablábamos que Jesucristo cuando tenía 12 años él y su familia fueron al templo, y cuando regresó en la multitud, su papá y su mamá no se preocuparon de ellos, sino que al segundo o tercer día comenzaron a echarlo de menos? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesús? Y lo buscaron entre todos los parientes que habían ido allá al templo y no lo encontraron. Entonces se regresaron y lo encontraron ¿con qué? Con los maestros de la ley. ¿Con los maestros? ¿Dónde? Con los maestros. Un niño de 12 años con los maestros que tenían tantos años leyendo a los profetas, leyendo a Moisés. Y los tenía todos extrañados. Amén. Y los tenía a todos, como se dice, extrañados. Como dicen aquí en Chile, los tenía todos aguachados. ¿Por qué? Porque la unción, el poder de Dios estaba en Jesucristo. Aún así, a esa pequeña edad, el Espíritu de Dios, de su padre, así como decía, yo estoy en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esa altura, a ese varón perfecto. Esa es nuestra meta, hermanos. Tú y yo tenemos que llegar a ser como Jesucristo. Él fue aquí en la tierra. Jesús, dice Jesús, y en otras versiones dice, le pondrás por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Igual mismo Jesucristo tenía otro nombre. Así que cada uno de ustedes tiene que buscar el nombre que Jehová les ha puesto a ustedes. Amén. Por eso dice, vuelvo a Isaías 43, dice, Jehová, ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob, y formador tuyo Israel. ¿Se dan cuenta? Creador tuyo Jacob, el primer nombre que significa tramposo, y después dice y formador tuyo Israel. O sea, cuando Él te forma, te da un nuevo nombre, te da una nueva, tenemos el nuevo nacimiento. ¿Qué más nos da? Nos da una nueva identidad. Nosotros ya no somos Jorge, no somos Elisa, ya no somos Roberto, ya no somos uno más del montón. Nosotros ya nos dejamos de ser criaturas. Acuérdense que cuando Él envía a sus discípulos, dice, id por el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura. A toda criatura. Wow. Él no dice, vayan y predíquenle a todos mis hijos. No, y dice a toda criatura. Entonces, al ser criaturas somos creación de Dios. Pero cuando nos acercamos a Jesucristo y nos apoderamos del sacrificio de la cruz del Calvario, Él nos comienza a formar. Todo lo que la sociedad deformó, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque conforme nosotros nos alimentamos, ingerimos muchas grasas, nuestro cuerpo se vuelve así gordito, obeso. Entonces nuestro cuerpo no va a tener la capacidad de poder subir, caminar, ayunar y orar. ¿Por qué? Porque vas a caminar un poco para ir a predicar lejos y te vas a cansar. Por eso la sociedad y el resto del mundo nos deforma, pero el que nos forma es, ¿qué dice aquí? Jehová, formador tuyo. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú
tú eres de Jehová. Tú de Jehová. Y usted que va viendo este video, usted es de Jehová. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas siempre representan el mundo, siempre representan problemas. Entonces, ¿qué significa? Que Él va a estar con nosotros. En los problemas, Él está con nosotros. En cada circunstancia, no te sientas solo. Jehová está contigo. Si tú tienes al Hijo, tienes al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo, el Hijo Jesucristo. Y aún más que eso, tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros pasamos pruebas, pasamos situaciones, el Espíritu de Jehová está en nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en virtud a lo que dice la palabra, si lo dice la palabra, yo le creo, porque es palabra de Jehová. Aquí está escrito lo que Él quiere para ti y para mí. Aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Wow. Dice, y si por los ríos no te anegarán, ya no te hundirás. Así el problema sea el tamaño que tú lo veas gigante, el Señor va a estar contigo en todo momento. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y esos problemas que suceden en nuestras vidas, nosotros muchas veces lo vemos tan grande, tan quemante. Imagínense esos siervos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a adorar a otro Dios. Por Nabucodonosor fueron echados a un horno de fuego calentado 7 veces más. Ellos eran para que apenas cayeran al horno, se achicharren, se hagan así chiquititos, porque cuando uno se quema, el cuerpo se reduce. Ellos no se redujeron. La Biblia dice que sus vestidos no estaban ni quemados. Esa fe tenemos que tenerla, tú, yo y todos los que seguimos a Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que lograr. Wow. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ay, 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 a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Wow, así, como dice un salmo, como dice la palabra, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén, sí, Señor. Lo creemos, Padre. Jehová, Él es nuestro Padre, Él es nuestra Madre. Como Jesucristo cuando vinieron a decirle, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera que te buscan. Él les dijo a todos los que estaban allí rodeados, mi padre, mi madre, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ay, ay, ay. Por eso que aquí nosotros como creyentes, como cristianos, nos decimos hermanos. Porque somos hermanos de Jesucristo. Así es, sí, Señor. Así como el Señor me dijo, tú eres mi siervo, siervo de Jehová. Cuando te pregunten, tú dirás que eres siervo de Jehová y consiervo de Jesucristo. Servidor. Porque somos servidores. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti, naciones a cambio de tu vida. ¿Cuánto valemos para Dios? Pero siempre y cuando tú y yo hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Hagamos su voluntad. Sí, señora. Porque si no, si fallamos en algo, inmediatamente nos salimos de su presencia. Así como cuando Jesucristo se sintió desamparado por Jehová y le dijo,
Elí, Elí, lama sabactani, Jehová Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se hizo pecado. Él es por decir, Él se hizo el responsable de tu pecado y mi pecado. Por eso que el Señor volteó su rostro y lo dejó. Entonces, si tú y yo no somos obedientes a lo que el Señor quiere, ya no seremos de gran estima para Él. Seremos como una criatura más, seríamos como una persona más, seríamos un gentil, un publicano, un necio. Pero si tú y yo nos mantenemos en obediencia a su palabra y en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, seremos a gran estima a sus ojos. Dice, hermano, seguimos. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Escucharon? ¿Entendieron? Dice, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo, ¿en cuál tengo contentamiento? Otra versión dice, en quien me complazco. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Te imaginas a gran estima somos a los ojos de Jehová? No es a los ojos de los hombres. Piensen, no es a los ojos de los hombres. No, que si yo lo estimo a ese muchacho, muy trabajador y todo lo demás. No, es a los ojos de Jehová. Por eso siempre les digo, donde estén, en el trabajo, en la casa, en la cocina, en la playa, donde sea, ustedes sean reflejo de Jesucristo, a quien ustedes siguen, a quienes seguimos. Vamos, seamos ejemplos, seamos luz. Jesucristo dijo, ustedes son la sal de esta tierra. O no se enciende una lámpara para esconderla. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos que entender que Jehová nos tiene en gran estima, pero siempre y cuando tú y yo seamos obedientes a su palabra. Esta es la palabra del Señor. Y si tú y yo no somos obedientes y desechamos el sacrificio de Jesucristo, es que lo que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Así es. Si pisoteáremos el sacrificio de Jesucristo, ay. ¿Se imagina? Yo no quisiera estar en esa situación. Abre la puerta. Amén. Porque en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que ser más que vencedores en todo aspecto de nuestra vida. En toda área de nuestras vidas tenemos que ser... Buenas noches. Tenemos que ser en gran estima a Jehová. Gloria a Dios. Wow. Bendito Dios, santo y poderoso eres. Por eso en Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Wow. Acuérdate, Señor tiene un nombre para ti. Para usted, para ti y para mí. Pero siempre y cuando tú y yo seamos obedientes. Amén. En todo momento. Amén, No, sí, pero Señor. siervo, que tengo muchas preocupaciones, tengo esto, tengo lo otro. Y ¿sabes qué? A mí no me alcanza el dinero.
Había por ahí un muchacho que dijo, no, este mes yo no voy a dar mi diezmo. Entonces, ¿qué estás diciendo? No me lo dicen a mí. Señor, ¿sabes qué? No me alcanza el dinero, no me alcanza, no te voy a dar diezmo este mes. Porque no me alcanza, pues Señor. ¿Contra quién estás contendiendo? ¿Contra el siervo, contra tu pastor o contra Jehová de los ejércitos? Porque el diezmo es una ley de parte de Dios para su pueblo de Israel. Y nosotros recordemos que tú y yo hemos sido injertados del olivo silvestre al olivo original. Nosotros éramos gentiles. Y porque el pueblo de Israel rechazó todo el sacrificio de Jesucristo, nosotros hemos sido injertados en lugar de ellos. Por eso, si nosotros decimos, Señor, ¿sabes qué? No, este mes no puedo. Arréglatelas tú con el de arriba. ¿Amén? Entonces, hacemos un repaso pequeño. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. No podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir por este camino. ¿Ven? Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. Si deciden seguir a Jesucristo, tienen que hacerlo con calidad, siempre. Recuerden, el Señor nos dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos o escogidos. ¿Por qué? Porque hay muchos que son llamados. ¿Ustedes han visto las maratones que se hacen? Hay una convocatoria, maratón por la vida, maratón por la salud, maratón por tanto. Inscríbanse. Todo el que se siente con ganas de correr, que se ha preparado para correr, se inscribe. Es como que no. Sí, Señor, yo te acepto, Gonzalo, perdón. A ver, te inscriben en el libro de la vida. Allí, cuando el Señor te inscribe en el libro de la vida, empieza la verdadera carrera. Allí empieza nuestra carrera hacia la salvación. Allí empieza tu relación personal, tú y Dios. Sí, Señor. No, porque en la Biblia dice, el que por uno dice que es salvo toda la casa. Así algunos dicen. Por eso que en las iglesias católicas, cuando hay un hijo cura, dice, ya todos hemos sido salvados, esta casa está salvada, tenemos el cielo comprado. ¿Lo han escuchado? Sí. Ya. Tú no, pero las hermanas sí. Yo también lo he visto. Entonces, ¿qué sucede? La salvación es personal. La Biblia dice en Apocalipsis, al que venciere, le daré la corona de vida. Al que venciere, le daré. No dice el que se quedó a medio camino. No dice el que dijo, sí, me voy, te acepto, Señor. Y no hizo nada. Al que venciere, papá. Y ese vencer significa ser obediente en todo. ¿Por qué creen que el Señor retrasa su venida? Porque quiere que todos se salven. Porque quiere que Amén. todos nos salvemos. Amén, gloria a Porque Dios. si Él viniese este tiempo, wow, difícil. Leí por ahí que decía, tomaré uno de 1000 y 2 de 10.000. Y el que persevere hasta el fin. Y también el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Ay, papá, es tan difícil esto, dicen algunos. Yo he escuchado al pastor, ay, que esto es difícil, que me ha costado llegar aquí, que me cuesta dejar esto, lo otro. Cuando tú escuchas hablar a alguien así, oh, pastor, que es difícil, que usted no ha pasado estas pruebas, usted no está en la droga. A Dios le doy las gracias que yo nunca he probado droga. No, que usted no tiene testimonio. El mejor testimonio es que el Señor me salvó y me rescató de una vida sin Cristo, una vida de pecado. Pues no necesariamente de una enfermedad, ni necesariamente que tú hayas sido alcohólico, o te hayas prostituido, o hayas sido drogadicto. Una vez escuché, el mejor testimonio es aquel que el Señor te salvó
No por méritos tuyos, ni por muchos pecados, sino por su misericordia. Amén. ¿Eh? Y otras veces he escuchado a pastores: yo he sido desobediente, estaba en la droga, en el alcohol y ahora soy pastor. ¿Y dónde está el testimonio hacia Jesucristo? No. Por supuesto, nosotros tenemos que marcar la diferencia en todo momento. Amén, así tenemos es. Que, somos linaje escogido. amén, tenemos que alcanzar la santidad. Amén, gloria a Dios. ¿Eh? Al que venciere, recordemos lo que dice la Biblia, al que venciere. Porque si no el reino de los cielos tuviera la puerta abierta y todos adentro corriendo, y como cuando abren el Estado Nacional que vayan a jugar la selección, compran su entrada y se meten corriendo todos. No es así. El camino hacia el infierno es así. Pero el camino hacia Jehová, hacia el reino de los cielos, dice un camino angosto que tiene pendiente, tiene lugares así. Como dice la Biblia, no hay hay camino que al hombre le parece derecho, por sus fines de muerte. Wow, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra en todo momento. No, que yo cuando sea viejito voy a convertirme al cristianismo. Cuando sea viejito. Ya no tiene pierna, no tiene pierna. Un momento estás caminando, te da un paro respiratorio, no tienes tiempo ni decirle: Señor, Venía así cuando yo y moriste. Eso es un pestañeo. En el muro del Ministerio de Liberación Lucas 11:20 pusimos un tema, que cuánto demora un pestañeo, son como 20 milisegundos. Si dicen que el rapto de la iglesia va a ser así, un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros morimos, es así, en un abrir y cerrar de ojos. Sale tu alma, tu espíritu, sale así y te fuiste. Y si estás con Cristo, te vas con Él. Pero si eres un cristiano tibio y no te sometiste a la voluntad del Señor, no llegaste, no buscaste la santidad, te voy al infierno. Al lago de fuego. Aunque mucha gente dice: no, es el infierno aquí en la tierra, y aquí en la tierra se paga todo. Se escucha mucho. Tú también lo escuchas. No, aquí no pagáis nada. No. Leímos hace poco que cuando estemos delante del trono del Padre se van a abrir dos libros: el libro de la vida y el libro de las obras. Puede estar tu nombre allí, como también dice que tu nombre puede ser borrado. Borrado. Sí. Y si no tienes obras, la fe sin obras es muerte, y las obras sin fe de nada sirven. Mucha gente dice: no, pues si yo le doy a los pobres, le doy. ¿Y a nombre de quién? Al nombre propio. Porque si tú das así, sin que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda, Amén. y si le das a los pobres, se lo das en el nombre de Jesús, Amén. Está listo. ahí te creo. Ahí estás haciendo las obras que son buenas. Pero si lo das a tu nombre, estáis perdido. Por eso tú y yo tenemos que buscar la salvación en Jesucristo. Tenemos que hacer obras para Dios. Amén. En todo momento. Sembrar. Amén. Bendito Todo lo que el Dios. hombre sembrar, eso cosechará. Y no solo de dinero. Y no solamente es dinero. Amén. No solamente traes tu ofrenda y vas a recibir al 100 por 1. No. Hay mucha gente en este tiempo que engaña al pueblo de Dios. Palabra de Dios es gratis. La palabra de Dios no se vende. Nosotros no vendemos la palabra del Señor. Se abre, creo. ¿Amén? Amén. Hay otros que dicen: ponga su ofrenda, traiga aquí, pacte con el Señor. Los pactos de Dios son pactos de obediencia, pactos Amén, de amor, gloria y a nunca Dios. son pactos de dinero. Así es, sí, Señor. Y si usted trae su diezmo
Dice la Biblia, haya alimento en mi casa. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento en Deuteronomio 18, están las bendiciones y las maldiciones de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y también si ustedes leen cuando el pueblo de Israel va a presentar su corrección, Deuteronomio 28. Pero si usted comienza a ver del diezmo, dice que ellos tenían que ir a presentar el diezmo al sacerdote y ellos comer de su propio diezmo, porque eran diezmo de animales, diezmo de su alimentación, de lo que ellos sembraban. Así es, sí, Señor. Entonces, si usted trae su diezmo, se compran productos y a la gente que está presente en la iglesia se les hace partícipe de esa mesa. La ofrenda y todo eso sirve para eso, para alimentar al pueblo, para ayudar a la viuda, para ayudar a la viuda sobre 65 años, dice, al huérfano, al pobre, al menesteroso, al extranjero. Porque y no solamente es para el bolsillo de un siervo, de un pastor, y que se engorde su familia y se hagan grandes templos y el pueblo de Dios mande de hambre. ¿Ven? Por ejemplo, ayer un hermanito trajo una pierna de cordero. Exquisito. Que Jehová lo guarde. Que Jehová le bendiga a él y a su familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? Del sur. Dios los bendiga, hermanos. Sigan en el canal del Ministerio de Lucas 11:20. Dios los bendiga.